Bueno, me llamo José Ángel, soy profesor técnico de formación profesional. Como bien ha dicho Melania, soy el encargado de realizar una breve exposición sobre el CO2 y los proyectos de innovación que estamos ejecutando. Los proyectos de innovación pretenden adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a las nuevas tecnologías emergentes en el ámbito empresarial, con el fin de que nuestros alumnos obtengan una mayor formación más adaptada a los tiempos que corren. En nuestro caso, el proyecto de innovación pretende incorporar las nuevas técnicas del frío basadas en el CO2 como refrigerante, que son además respetuosas con el medio ambiente, el cual debemos preservar. Anteriormente a los refrigerantes, entre los años 1800 y 1929, se utilizaron para la refrigeración gases tóxicos como el amoníaco, el cloruro de metilo y el dióxido de azufre, pero su toxicidad y explosividad provocaron en estos años graves accidentes mortales, lo que llevó a la búsqueda de nuevos refrigerantes más seguros y con soluciones inocuas para los seres humanos. Aparecen los llamados CFCs, tales como el R12 utilizado en refrigeración comercial y doméstica y el R502 en refrigeración a baja temperatura. Estos refrigerantes, además de resolver el problema de seguridad, tenían un comportamiento termodinámico excelente. La mayoría eran del tipo monocomponentes y, por tanto, ofrecían una fácil manipulación. Por aquel entonces, la vida del frigorista era más sencilla. Durante la década de 1970, diversos estudios protagonizados por Mario Molina y Sherwood Rowland descubren que los CFCs son los causantes de la destrucción de la capa de ozono y que estos presentan una importante amenaza medioambiental. Los CFCs, aunque muy estables desde el punto de vista químico, una vez liberados a la atmósfera y animados por las condiciones atmosféricas, pueden alcanzar altas cotas. Y es entonces cuando la degradación de los CFCs por la luz solar libera cloro, responsable de atacar y dañar la capa de ozono. Tengamos en cuenta un detalle importante. Los refrigerantes CFCs gozan de una gran estabilidad química que hace que este tipo de refrigerantes perduren sin degradarse en la atmósfera entre 20 y 100 años. Una vez estos refrigerantes alcanzan las capas altas de la atmósfera, la luz solar los degrada, liberando así la molécula de cloro, responsable de la destrucción del ozono. Bien, la ausencia de ozono provoca grandes problemas, desde el cáncer de piel, daños en la retina, hasta la pérdida de fitoplancton. Se calcula que una destrucción de fitoplancton del 5% nos hace perder hasta 7 millones de pesca al año, 7 millones de toneladas. La ausencia de la capa de ozono afecta además a la fotosíntesis de las plantas y, por tanto, a toda la cadena alimenticia. Ante tales evidencias, los organismos internacionales activan un plan para eliminar de forma gradual sustancias que dañan la capa de ozono, entre ellos los refrigerantes CFCs, y desarrollan un plan, el llamado Protocolo de Montreal, con el que se pretende reducir de forma gradual las sustancias que dañan la capa de ozono hasta su desaparición. A partir de este encuentro se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, todos los años el 16 de septiembre. En 1902, en la reunión de Copenhague, se hicieron otras revisiones y actualizaciones al Protocolo de Montreal. En esta ocasión, más de 90 países asistieron, quedando de manifiesto el interés de la comunidad internacional por solucionar el problema del agujero de ozono en nuestra atmósfera. Los refrigerantes de segunda generación aparecieron posteriormente a los CFCs. Son compuestos formados por átomos de hidrógeno, cloro, flúor y carbono. Al contener hidrógeno, les hace químicamente menos estables que sus predecesores, los CFC, y por consiguiente tener un menor PAO, índice que nos marca el poder de destrucción del ozono. El PAO de los HCFC es en torno al 10% de los CFC. Uno de los refrigerantes más utilizados por su uso generalizado durante bastantes años fue el R22, que se utilizó en aplicaciones de alta y media temperatura con resultados excelentes. Ha sido un producto muy valorado por los técnicos, ya que ofrecía buenas prestaciones termodinámicas, además de su fácil manipulación. Pero al contener moléculas de cloro, aún los HCFC eran conocidos como gases de transición a los
clorofluorocarbonados y, por tanto, igualmente afectados por el Protocolo de Montreal, aunque pudieron seguir usándose por un tiempo más. Y aquí se establece una cronología de prohibiciones. Desde el 31 de diciembre del 2009 se ha prohibido la utilización de los refrigerantes HCFC, pero se podían seguir utilizando de forma reciclada hasta el 31 de diciembre del 2014, que es cuando ya se prohíbe tanto su utilización en forma pura como reciclada. Se plantea la extinción de estos refrigerantes en los países industrializados en el año 2020. Como alternativa a los gases HCFC tenemos en la década de los 90 se desarrollan los refrigerantes de tercera generación, los hidrofluorocarbonados, que no contienen átomos de cloro en su composición y, por tanto, no dañan la capa de ozono. La gran mayoría de estos refrigerantes son del tipo mezcla, bien refrigerantes del tipo ceotrópico, la familia de los R400, con factor de Gleide o desplazamiento de temperatura en algunos casos considerable, y los refrigerantes con mezclas azeotrópicas, los R500, cuyo comportamiento es similar al de los refrigerantes monocomponentes o puros. Los refrigerantes de esta generación trabajan con aceites poliolester, aceites sintéticos que son muy higroscópicos. Esto, unido a una especial sensibilidad de este tipo de refrigerantes frente a la suciedad, obligó a que los montadores frigoristas fueran más cuidadosos en la ejecución de sus montajes. Como ejemplo, destacar el empleo de nitrógeno, gas inerte, en las soldaduras de las tuberías y accesorios de estas instalaciones. En el caso de los refrigerantes R400 con factor de Gleide importante, esto es mayor de 5 grados, como es el caso de los refrigerantes 407C y 407D, presentan algunos inconvenientes más. Los ajustes de la carga eran engorrosos y, en caso de fuga, las recargas parciales podrían conllevar una pérdida en el rendimiento de la máquina. Los refrigerantes de tercera generación no dañan la capa de ozono, pero dado su elevado PCA, índice que mide la capacidad de una sustancia para producir el efecto invernadero, se verían afectados por el Protocolo de Kioto, lo que les convierte en refrigerantes de transición. Protocolo de Kioto. Los protocolos de Montreal habían conseguido el objetivo de reducir el agujero de la capa de ozono. Tal es así que la capa de ozono actualmente se está regenerando a un ritmo del 3% por década. Ya no se utilizan refrigerantes con cloro en los países industrializados, pero surgen otro tipo de amenazas a las cuales los organismos internacionales hacen eco. Se trata del impacto medioambiental de los gases de efecto invernadero, que producen el conocido efecto del calentamiento global. El índice de PCA es un indicador que se utiliza para medir la capacidad que tiene un refrigerante de producir efecto invernadero. Se asignó el valor de 1 al calentamiento directo producido por la emisión a la atmósfera de 1 kilogramo de CO2. Pondremos un ejemplo. El PCA del 134A tiene un índice igual a 1300, que es lo mismo que decir que la expulsión a la atmósfera de 1 kilogramo de este refrigerante, el 134A, produce el mismo efecto que expulsar a la atmósfera 1300 kilogramos de CO2. Esto es para que se vea un poco la diferencia. En el Protocolo de Kioto, la cronología de las prohibiciones quedarán más o menos resumidas así. A primeros del año 2020 se quedaron prohibidos los refrigerantes con PCA mayores de 2500. Se vieron afectados, entre otros refrigerantes, el R404A y el R507A. A primeros del año 2022 quedaron prohibidos los refrigerantes con PCA mayores de 150 en equipos compactos, frigoríficos domésticos y centrales de potencia mayor a 40 kilovatios. Potencia frigorífica. Como excepción tenemos las centrales en cascada, donde se podrán utilizar refrigerantes con PCA menores de 1500 en el circuito primario. Y en el año 2025 quedarán prohibidos los refrigerantes con PCA mayor de 750 en equipos de aire acondicionado, de menos de 3 kilos. Esto afectaría al R410A, por ejemplo. Y la pregunta es casi obligada.
¿Cómo es que a los equipos pequeños con menos carga de refrigerante se les exige valores de PCA menores? La respuesta es muy probable que estos equipos estén exentos de un control de fugas periódico y que debe de realizarse según la instrucción IF 17 del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. Refrigerantes de cuarta generación. A partir del Protocolo de Kioto, las empresas productoras de refrigerantes se afanan en descubrir nuevos refrigerantes con menor índice PCA. Es entonces cuando surgen otro tipo de refrigerantes, las hidrofluorolefinas, o mezclas de estos con HFC. Entre los distintos refrigerantes, dentro de este grupo tenemos el R449A, que es un sustituto Tropin del R404, el R450, el R1234ZE, que se utiliza en aplicaciones de media temperatura como refrigeración de supermercados y bombas de calor, y de muy bajo PCA, PCA igual a 6. Para la climatización de vehículos se plantea el R1234IF. Como se aprecia, no se consigue reducir el PCA a los valores que presentan los refrigerantes naturales, tales como el amoníaco, con PCA igual a 0, o el R600 y el R290, ambos con PCA igual a 3. De todo lo anterior podemos concluir diciendo que la seguridad y el índice PCA están muy reñidos. Es decir, o tenemos refrigerantes de alta seguridad y con PCA considerablemente elevados, o por el contrario tenemos refrigerantes con PCA pequeños pero menos seguros. Bueno, aquí vemos una tabla, está sacada de la web de Gas Surveys, que es muy útil y que nos da una información detallada de los fluidos refrigerantes que a día de hoy tienen prohibido su utilización, de aquellos fluidos refrigerantes que podremos seguir usando y de aquellos que tienen fecha de caducidad. Para esta tabla podemos reseñar, por ejemplo, la obligatoriedad de usar refrigerantes sustitutos en equipos que venían trabajando con R404A, tales como el R442A, aunque últimamente han salido al mercado refrigerantes sustitutos del R404A con menor índice de PCA, como el 448A y el 449A. Tabla de Gas Survey sigue en esta otra diapositiva. En esta destaca las prohibiciones de uso en caso de equipos de climatización. Lo más reseñable es la prohibición del 410A en equipos de tipo split de menos de 3 kilos para primeros del año del 2025. Y aquí tendríamos un problema, sobre todo los centros de formación, porque manejamos equipos split de baja carga, o al menos no superan el kilo o kilo y medio, y pues tendríamos un problema para buscar un refrigerante sustituto en este tipo de equipos. Un poco de historia del CO2. Fue Alexander Twining el que propuso el uso del CO2 como refrigerante a mediados del siglo XIX, y en 1881 Carl Line construyó la primera máquina utilizando el CO2 como fluido de trabajo. A partir de ahí, el uso del CO2 se hizo cada vez más extenso, haciéndose presente en vitrinas frigoríficas, mercados de alimentos, barcos de pasajeros y pesqueros, y también en la climatización de teatros, hospitales y trenes, ya que otros fluidos refrigerantes en la época, como amoníaco y dióxido de azufre, fueron considerados tóxicos e inflamables, y por eso se prohibió su uso en estas aplicaciones. Pero con la aparición de los refrigerantes sintéticos, los CFC, en la década de los 30, que ofrecían sistemas de refrigeración menos robustos y con una mayor eficiencia energética, el CO2 fue paulatinamente reemplazado hasta que a mediados del siglo XIX, 1950, desaparece totalmente. Los CFCs dominarían el mercado de la refrigeración durante los 50 años siguientes. Tras el Protocolo de Kioto, los refrigerantes naturales utilizados en el pasado vuelven a tomar protagonismo, y es el científico noruego Gustav Lorentzen quien hace posible el renacer del CO2 como fluido refrigerante, patentando una aplicación de este frigorígeno basada en el ciclo termodinámico transcrítico de refrigeración.
Justificación del proyecto de innovación y por qué hemos utilizado y por qué nos hemos decidido por este tipo de refrigerante, el CO2. Se trataba de buscar un refrigerante llamado a ser destinado a ser un refrigerante definitivo. El CO2 es un refrigerante natural, es el refrigerante con menor pCa posible, por detrás del amoníaco, que tiene un pCa 0, pero claro, el amoníaco, debido a su toxicidad, resultaría muy complicado su implementación en un centro de formación. Por otro lado, el refrigerante, el CO2, es un refrigerante que goza de las ventajas que tiene un refrigerante puro o monocomponente. Y dado que el pCa de este refrigerante es mínimo, no tiene gravamen en impuestos y por tanto los precios de este refrigerante que se manejan resultan ser mucho más económicos. Otra de las ventajas que presenta este fluido es que se trata de un refrigerante no tóxico e ininflamable perteneciente al grupo de seguridad de alta seguridad, grupo L1, según la tabla 1 de la instrucción IF2 del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. Además, al utilizar el CO2 como refrigerante, estamos reciclando uno de los gases de efecto invernadero. Pero bueno, no todos son camino de rosas. El CO2 tiene algunos inconvenientes. A pesar de ser un refrigerante calificado según el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, dentro del grupo L1 de alta seguridad, es un refrigerante que es más denso que el aire y puede provocar la asfixia por desplazamiento del oxígeno del aire. Es por ello que se deben emplear detectores de fuga en las instalaciones que empleen el CO2 como refrigerante. Por otro lado, las presiones que maneja este tipo de refrigerante son enormes, como se desprende del diagrama de Molière que vemos en la figura, lo que obliga a emplear a tuberías y accesorios que sean capaces de soportar las presiones a las cuales está sometido. Tenemos un material, el KS65, capaz de soportar 130 bares de presión, ideal para este tipo de instalaciones. El punto crítico de refrigerante está situado a 31 grados, lo que obliga a este refrigerante a ser utilizado en equipos que trabajan en cascada o equipos que trabajan en ciclo transcrítico. Otra característica importante es la existencia de una línea triple situada a 5,2 bar, que puede provocar la aparición de CO2 en estado sólido. Otro de los inconvenientes relativos a la presión es que ésta aumenta en las paradas, lo que obliga a métodos que sean capaces de contrarrestar la presión en estos momentos críticos. En algunos casos se emplea un equipo auxiliar frigorífico para mantener la presión por debajo de los valores peligrosos. En otros casos se diseña un recipiente calculado para soportar grandes presiones. En cualquier caso, las válvulas de seguridad se hacen imprescindibles y estas se ubican en las líneas de vapor para evitar taponamientos por formación de CO2 sólido. Otra característica importante que las diferencia de las instalaciones de refrigeración convencionales son la utilización de los eyectores que funcionan según el efecto Venturi y que consiguen recuperar en teoría hasta un 20% del trabajo del compresor. Bien, las fases del proyecto de innovación que hemos secundado los centros de formación, 4 en total, tuvieron varias fases. En una primera fase hemos recibido formación que hemos recibido de forma online a través de la plataforma Teams. Por todos conocidos el problema de la COVID, que nos imposibilitaba las reuniones presenciales. Después hemos propuesto un equipo, el equipo propuesto cada centro. Al final hemos optado por uno de Pecomar, es una unidad condensadora compacta. La instalación que lleva este tipo de refrigeración conlleva la instalación de evaporadores. Se optó por un sistema con una cámara frigorífica y un sistema obrador o sistema de climatización. Entonces, en la construcción en la instalación de la central, pues participaron los alumnos, están participando, de hecho participaron en el montaje de los evaporadores, de las líneas frigoríficas. Están participando también en el montaje del cuadro eléctrico de control de las conexiones de las tuberías y cables frigoríficos y cables eléctricos.
Después, en una tercera etapa, hemos recibido otro tipo de formación, ya esta vez en Madrid, de forma presencial, y estamos ahora mismo elaborando el material didáctico para el alumno y nos queda la última parte, que es la puesta en marcha, y en la cual estamos ya la estamos caminando, llevando por buen camino. Estas son las fases de proyecto. Básicamente todos los centros más o menos vamos por la misma fase de proyecto, y esperamos concluir en breve esta instalación, que nos va a dar un empuje tecnológico y una formación más adaptada a los alumnos que tenemos en los centros de formación. Bueno, y ya para finalizar, comentaros que el Centro Integrado de Formación Profesional de Mantenimientos y Servicios a la Producción de La Felguera lleva realizando más actuaciones de este tipo, encaminados a tomar conciencia con el medio ambiente. Dentro del campo de la climatización y la refrigeración se estudia la posibilidad de implementar también, ya esto sería para otro año, una instalación de climatización por acumulación de hielo. Se trata de un tipo de instalación que acumula la energía térmica necesaria que necesitará por el día en horario nocturno. El reciente encarecimiento del recibo de la luz y el traslado de las horas valle con un menor coste eléctrico a horas nocturnas hará que este tipo de instalaciones adquieran un mayor auge en un futuro. Si se llevara a cabo, seríamos uno de los centros pioneros en España en implementar este tipo de instalaciones. Bueno, y hasta aquí es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Finaliza aquí mi intervención. Es un placer haber estado aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Hola, amiguitos. Suscríbete a mi canal de mi papá, que es muy chúper. Suscríbete al canal de mi papá, por favor, que tiene muchos vídeos aquí preparados. Bye, bye.